Bueno, hoy 19 de mayo del 2025 y me encanta dejar las fechas en este tipo de videos porque las cosas cambian con mucha rapidez y a veces uno puede postear algo y ya ver algo que lo haya quitado de vigencia. Obviamente ya recibimos la decisión del Tribunal Supremo de Justicia donde ocurre lo siguiente. Como bien sabemos, la secretaria Noem había determinado dejar sin efecto, es decir, poner en práctica el vacatur y dejar sin efecto el TPS, la extensión del TPS para los venezolanos. ¿Qué significa eso? Bueno, se llegó a la demanda, el juez Chen declaró una medida para suspender esa acción del gobierno mientras esto seguía desarrollándose. Ahora bien, hay una solicitud de suspensión presentada a la jueza Kagan que fue remitida a el Tribunal Supremo y está siendo concedida. La orden del 31 de marzo del 2025, emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California, igual leer algunas partes porque quiero ser muy precisa, queda suspendida mientras se resuelve la apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos. Es decir, esta orden del Tribunal Supremo es una medida para un juicio o un litigio que está pendiente, No significa de que ya se perdieron todas las acciones que se podían hacer para el tema del TPS. Ahora bien, y mientras se resuelve esa petición de certiorari, si dicha petición se presenta de manera a tiempo. ¿Qué es un certiorari? Es la petición al Tribunal Supremo de Justicia para que revise una decisión de una corte. Ahora bien, el Tribunal Supremo de Justicia tiene total potestad en decir si la escucho o no la escucho. Para eso hay que esperar llegar ahí. Por ahora no podemos asumir ni empezar a sacar conclusiones. Entonces, si se niega el certiorari, la suspensión termina automáticamente. En caso de que se conceda, la suspensión terminará una vez que el tribunal emita un fallo definitivo. Esta orden se dicta sin perjuicio. ¿Qué significa sin prejudice o sin perjuicio? Que cualquier futura impugnación o reto legal a la notificación del vacatur emitida por la secretaria Noem del 3 de febrero del 2025 en la medida en la que pretenda invalidar los permisos de trabajo, los formularios I-797, notificaciones de acción, etcétera, pueden hacerse. Es decir, todas estas medidas, todas estas órdenes pueden ser retadas legalmente. La Corte nos está diciendo de que eso no tiene ningún tipo de impugnación. Entonces, ahora bien, haciendo como un pequeño recuento, el gobierno federal le pide a la Corte Suprema de Justicia para seguir adelante con sus planes de terminar con el TPS, a pesar de que una Corte menor había bloqueado esa acción. La jueza pasó a la solicitud a la Corte Suprema de Justicia y la Corte la aprobó. Como resultado, la orden del Tribunal de California que protegía a los beneficiarios de TPS está quedando suspendida temporalmente. Esto significa que el gobierno puede seguir adelante con su intento de eliminar la protección para los venezolanos, mientras se resuelve el caso en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito y posiblemente en la Corte Suprema, si así ocurre. Si después la Corte Suprema decide no aceptar el caso, lo que ya les expliqué que es el certiorari, la suspensión se levanta automáticamente y vuelve a aplicar la orden que protegía a los beneficiarios del TPS. Si la Corte Suprema acepta el caso, la suspensión continúa hasta que emita una decisión final. Aún se pueden hacer demandas legales contra el intento del gobierno de invalidar los permisos de trabajo, formularios I-94, etcétera, etcétera, que dicen que son válidos hasta octubre 2 del 2026. La jueza Jackson del Tribunal Supremo de Justicia no estuvo de acuerdo y dice que hubiera rechazado por su parte, básicamente, la petición del gobierno. Esto es lo que sabemos hasta ahora. Yo sé que estas son cosas que nos retan, nos frustran, nos causan tristeza, no entendemos, pero el sistema legal es así. A veces ganamos, a veces perdemos, a veces tenemos que esperar, tener un poco de paciencia. Les pido solamente de que no nos rindamos, no nos quitemos los guantes de las manos, lleguemos hasta el final con esto. Hay que seguir apoyando a la alianza con el TPS, a los abogados que se están encargando de impulsar esta petición y bueno, espero que vayamos hacia adelante. Gracias.